Capítulo 4, verso 13, por favor. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo número 13. Yo sé que es un versículo que usted lo ha leído muchas, pero muchas veces. Y es muy probable que haya sido un eslogan de algún tazón, en alguna polera. Normalmente utilizamos este texto bíblico, lo creemos con todo el corazón. Dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a hablar entonces de la fortaleza del Señor, o cómo somos en el Señor fortalecidos. De la fortaleza que recibimos cuando estamos en Cristo, porque es en Cristo donde alcanzamos esa fortaleza. Yo estoy seguro, como dije anteriormente, de que este es uno de los versículos bíblicos más conocidos por todos nosotros. Y también, lamentablemente, un versículo bíblico muy mal interpretado a la misma vez. Muy conocido, pero muy mal usado. Cuando Pablo está diciendo, como casi finalizando una expresión, y él está exclamando que todo lo puede en Cristo, primero no se está refiriendo a que nosotros, a que usted y yo podamos hacer todo lo que se nos ocurra hacer, porque tenemos el poder para hacerlo. Esa es una interpretación equivocada. Cuando Pablo dice todo lo puedo, no está entonces refiriéndose a que en el fondo podemos hacer lo que se nos ocurra planear, sino más bien este versículo tiene relación directa con las circunstancias que nos toca vivir en la vida. Y lo vamos a ver en el contexto, porque para interpretar un texto bíblico tenemos siempre que considerar el contexto. ¿Y cuál es el contexto de un versículo bíblico? Siempre son los versos anteriores y posteriores al versículo que tú quieres analizar. Esa es la razón por la que existe tanta mala interpretación de las Escrituras. Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de eso. Entonces por ahí un predicador dice: estoy diciendo lo que dice la palabra, pero en realidad lo que está haciendo es que está interpretando lo que dice la palabra, pero su interpretación es errónea, es equivocada. El problema no está en la Biblia, el problema está en la interpretación de ella. Y la interpretación o la mala interpretación es la que nos ha llevado lamentablemente a tener tantas visiones dentro de la iglesia. Y eso es uno de los errores muy típicos, son el no considerar el contexto de lo que se está diciendo. Y cuando uno analiza un texto bíblico, entonces tiene que hacerse algunas preguntas. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Son muchas preguntas que tú tienes que hacerle al texto y que la misma Biblia se contesta. Yo no tengo que tener algún tipo de revelación, ¿no?, extraña para poder entender la Escritura o declarar algo, sino que simplemente ella misma se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma. Amén. Bueno, dicho eso, ¿es por qué razón? Porque lamentablemente este verso bíblico
ha sido muy mal interpretado. No tiene este verso nada que ver con la idea de tener una especie de poder para desarrollar todo cuanto nos proponemos. No es eso la idea, ¿ya? Cuando dice todo lo puedo, sino que más bien tiene relación con la capacitación que viene de Dios para enfrentar momentos de la vida. Y especialmente se refiere a esos momentos que son complicados y adversos en nuestras vidas. Muchos son los que interpretan este versículo, de hecho, como una consigna de superación personal. O a veces incluso un eslogan de ambición y logros. Por ejemplo, aparece alguien en el gimnasio, ¿no? Y se saca una foto, un cristiano así en el gimnasio. Un creyente dice, a bajar de peso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no tiene nada que ver el verso bíblico con esa meta. Está bien que baje de peso, está bien que vaya al gym, pero no es correcto ese texto bíblico en esa situación, en esa circunstancia. ¿Me entiende? Voy a enfrentar una carrera, estoy ahí en la meta y pongo entonces el texto bíblico, todo lo puedo en Cristo, pues voy a alcanzar la meta. No tiene que ver con eso. El texto no tiene que ver con eso. Ahora, si el Señor me puede ayudar, claro que sí. En el gym me puede ayudar a bajar de peso. ¿Cuántos creen que sí? Claro que sí, pero yo no voy a utilizar este texto como pretexto para creer que es ahí, ¿no? No es ahí. No es de esa forma. De hecho, imagínense dos competidores, ¿no? Dos atletas cristianos y los dos están apoyados en el mismo texto bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo voy a ganar esta carrera. Imagínense los dos cristianos. El Señor está con las manos en la cabeza diciendo, ¡ay, a cuál le ayudo! Si tuviéramos que aplicar eso, ¿no? No es que todo lo que se nos ocurra entonces nosotros lo vamos a alcanzar porque todo lo podemos. No tiene que ver entonces con esto. Este versículo se ha convertido en una especie de lema para motivar la prosperidad material, la promoción personal y el éxito o el logro de los éxitos. Y no es así. Para entender entonces de manera correcta estas palabras, debemos considerar su contexto y ya le expliqué lo que eso significa. Y si vemos los versos que le anteceden a este verso bíblico, encontraremos a Pablo expresando su alegría por la gratitud que ha experimentado por el cuidado de los hermanos de la iglesia de Filipo respecto a su persona. Eso es lo que él está hablando. Ellos, me refiero a los hermanos de la iglesia de Filipos, habían realizado una ofrenda como acto de generosidad a favor del apóstol Pablo mientras él se encontraba encarcelado en Roma. Pablo entonces agradece este acto de parte de ellos. Está muy agradecido el apóstol Pablo y lo reconoce. De hecho, el apóstol destaca su valor como un sacrificio agradable a Dios, así él lo considera, y una expresión de amor y cuidado hacia su persona. Hasta ahí estamos. Eso es lo que Pablo está entonces hablando. Sin embargo, en el verso número 11 de este mismo capítulo, expresa él que sus palabras no tienen una doble intención. El apóstol quiere dejar claro que de ninguna manera él está manipulando sus emociones al agradecerles. Y esto me encanta porque Pablo trata de explicar muy bien lo que está escribiendo, porque
¿Cuántos saben que las palabras crean realidad? ¿Sabían eso? Y bueno, si Pablo estuviera en este tiempo, a lo mejor mandaría WhatsApp a la iglesia, ¿no es cierto? Pero las palabras, ¿no es cierto? Cuando uno escribe, no tienen sentimientos, no expresan el sentimiento. Ahora imagine, esto es una carta. Así que ellos están leyendo lo que él está escribiendo. Pero él quiere que ojalá no se malinterprete lo que él está escribiendo. Porque ya se había malinterpretado. De hecho, habían algunos, el apóstol Pedro lo señala, que lo que Pablo escribía, algunos indoctos lo tomaban y lo torcían para su propio beneficio. O sea, tomaban, se ve que Pablo lo dijo. Y eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Las malas interpretaciones respecto a las escrituras siguen ocurriendo en muchos lugares. Pero Pablo es muy cuidadoso y así que él quiere dejar claro que de ninguna manera él está manipulando las emociones de los filipenses, ya que independientemente de la ofrenda que él había recibido, él, así lo expresa, había aprendido a alegrarse cualquiera fuera su circunstancia. Aquí entonces parte, de aquí es donde nace entonces lo que vamos a ver luego, que es el todo lo puedo en Cristo. Nace aquí entonces. Entonces el apóstol dice, bueno, yo estoy alegre, estoy parafraseando, estoy contento con lo que hicieron, quiero darle gloria a Dios por este cuidado que ustedes han tenido, yo se los agradezco, veo el cuidado de Dios, veo que Dios ha tocado sus corazones, pero dice él, en realidad, quiero decirles que independientemente a eso, mi contentamiento no necesariamente se debe a la ofrenda que recibí, sino que yo quiero decirles que mi contentamiento permanece aún así no hubiera recibido esta ofrenda. Eso es lo que está tratando de explicarles. ¿Se entiende, no? Bueno, hoy día hay muchos quienes manipulan las emociones precisamente para obtener beneficios. Pablo no quiere eso. Y eso es lo que nos enseña a nosotros también como pastores. Quienes lideramos no tenemos que manipular a la gente de ninguna manera. El Señor nos libre de eso. Así que Pablo está cuidándose mucho de eso. Y él dice que se ha contentado. Mire lo que dice el verso número 11. Dice, no lo digo, dice, ¿no? Porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El verso 10 les dice, estoy agradecido por lo que hicieron, pero el 11 dice, no es que tenga, no lo digo en el fondo para que ustedes sigan dándome mucho más. No es eso. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Con estas palabras, Pablo en alguna medida nos está enseñando a nosotros también a que no nos dejemos noquear tan fácilmente por los golpes que la vida a veces nos da. No nos dejemos noquear tan fácilmente. Por el contrario, es como que si Pablo nos invitara a que le demos la bienvenida a los problemas. Gracias por su amén. Que le demos la bienvenida aunque la pieza se llene de agua con la lluvia de estos últimos días. La vamos a desaguar, no hay problema. Vamos a secar lo que se mojó. Que le demos la bienvenida a los problemas. Pablo está diciendo, no hay problema. Si no hubiese llegado esa ofrenda, no hay problema. Gloria a Dios porque llegó, pero si no llegaba, gloria a Dios de todas maneras. Ese es el espíritu. ¿Vio cómo se va acercando al todo lo puedo en Cristo? Ese es el espíritu en el que Pablo entonces está escribiendo esta carta. Y está expresando estas palabras. Es como que si Pablo estuviera diciéndonos, vamos, no siempre las cosas van a andar bien. Hay días también donde las cosas se ponen complicadas. Recordemos que el único lugar donde no hay problemas es en el cementerio. Los problemas son indicios de que estamos vivos.
¿Alguien dice amén a eso? Y no olvide que quienes no tienen a Cristo tendrán problemas eternos. Y esos problemas nosotros, gracias a Dios, ya los solucionamos. Así que los que quedan son temporales. Los que tenemos son temporales y completamente solucionables. Como dice mi esposa siempre, todo tiene solución menos la, dice, muerte. Y aún la muerte, digo yo, tiene solución en Cristo Jesús. Así que eso es lo que Pablo trata de decirnos. Ese es el espíritu del todo lo puedo en Cristo. Vio que no tiene que ver con logros personales, ni metas personales, ni ambiciones, ni éxito, ni nada de eso, sino que tiene que ver con el cómo enfrentamos la vida. El cómo enfrentamos las situaciones, el cómo enfrentamos los días duros. Y créame que este es el contexto de estas palabras que aparecen en el verso número 13. Pablo plantea que su contentamiento no surge necesariamente por la ofrenda recibida, sino que este contentamiento, dice, lo ha aprendido de parte de Dios. A mí me encanta esta expresión. Él dice, por todo estoy enseñado. Gloria a Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, verso 11, a contentarme con cualquiera sea mi situación. He aprendido. De hecho, un poco más abajo dice, he sido enseñado en todo. Eso quiere decir que Pablo tomó cada momento de su vida, sea bueno o malo, como una lección. Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo está tomando la circunstancia que está viviendo estos días? ¿Cómo la estás tomando? ¿Cómo tomas esta situación que no se abre las puertas? ¿Cómo tomas ese problema que vino a complicar la calma que tenías? ¿Cómo tomas la circunstancia? ¿Cómo lo estás tomando? Lo estamos tomando como una lección. Nos quedamos a meditar un poco en esta situación, a ver qué puedo aprender de esto. ¿Qué me puede ayudar esta situación que estoy viviendo? ¿No será que Dios me está llamando a la fe, me está llamando a la oración, me está llamando a la santidad? ¿No será que Dios está operando, obrando algo en mi vida? Y a través de este camino, que no lo quiero, por supuesto, ¿quién quiere días malos en su vida? Si yo le preguntara acá, ¿quién quiere ser probado? La verdad es que las manos serían muy poquitas las que se levantarían. Pero si yo preguntara quién quiere ser bendecido, levantamos las dos manos y los dos pies, si es que podemos, porque si no nos caemos. Porque esa es la esencia, ¿no? Y de todos, y digo de todos, y me incluyo yo también, ¿no? No estoy haciendo un juicio sobre su vida. Todos tenemos ese deseo, deseamos que nos vaya bien en la vida, pero la vida no siempre nos va bien, las cosas no siempre salen bien. Y eso es una realidad año tras año, los años que hemos vivido. Podemos llegar a esa conclusión, no hay que ser demasiado sabio, pero es así, la vida tiene matices, colores, no todo es blanco o negro, hay matices, hay colores. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir. Y él dice, yo he sido enseñado por todo, he aprendido. Y sabe que yo me quedé un momentito aquí, yo dije, wow, que esto sí que es verdad. Qué importante es saber considerar cada momento de nuestra vida como una oportunidad para aprender. Qué importante es eso. Pero eso solo lo puede desarrollar quien ha alcanzado madurez. Porque quien no se va a enojar, va a reclamar, va a protestar, va a patalear, ¿no? Va a darle quejabanza en vez de alabanza a Dios. Porque no entiende que esa circunstancia podría estar sirviendo. Dios
puede estar trabajando a través de nosotros y créame que a veces se extiende más simplemente porque yo no lo he entendido. Así que Dios me va a hacer reprobar una y otra vez hasta que aprenda. Muchos son los que creen que solo los buenos momentos son realmente importantes e intentan evitar los que no son tan buenos, impidiendo así el aprendizaje que se obtiene de ellos. Esto es lo que Pablo está diciendo y en el verso 12 añade: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Vio cómo añade él? Refuerza esta idea. Solo podemos gustar correctamente la abundancia cuando primero aprendemos a vivir humildemente. Se lo digo de nuevo, solo vamos a poder gustar correctamente, y note ese adjetivo, correctamente de la abundancia, solamente cuando primero aprendemos a vivir humildemente. Y yo me hice esa pregunta: ¿qué es vivir humildemente? Yo me pregunté, ¿qué será vivir humildemente? Bueno, la falta de aprendizaje, y especialmente del aprendizaje que obtenemos de los días difíciles y complicados, es la razón por la cual muchos, al verse con dinero de un momento a otro, se vuelven locos. ¿Conoce a alguien que se volvió loco por la plata? Yo conozco creyentes cristianos que les empezó a ir bien económicamente y se volvieron locos. No solo se vuelven locos, se ponen arrogantes, altivos y pierden todo. En muchos casos pierden todo. ¿Por qué? Porque no aprendieron de los días malos. Creo que es muy importante para todos. Sé vivir humildemente. Realmente sé vivir humildemente. Porque si sé vivir humildemente, entonces voy a estar preparado para la abundancia. Ahora, cuando Pablo está diciendo esto, que él ha aprendido también a vivir en la abundancia, Pablo entonces está diciendo que su alegría no nace de sus posesiones, sino de Cristo. Eso es lo que está diciendo primero, cuando dice que él aprendió a vivir en abundancia. Segundo, número 2, está diciendo que la abundancia no le hace cambiar sus prioridades. Número 3, está diciendo que la abundancia no solo es para satisfacer sus propias necesidades, y por último, no pone en ella su confianza. Eso es saber vivir en abundancia. Eso es saber vivir en abundancia. Entonces la pregunta, ¿estamos preparados para eso? Hemos aprendido, estamos siendo enseñados por Dios por esto. Ahora, luego Pablo refuerza esta idea diciendo que está enseñado para estar saciado. Mira, ¿a dónde lo lleva ahora? Primero nos llevó al marco general, ¿no? A lo macro, a lo grande. Dijo primero humildad, vivir humildemente, y luego dice abundancia. Pero ahora va al detalle. ¿Y cuál es ese detalle? ¿Cuál es lo que se contrasta? Miren lo que dice. Dice que está enseñado para estar saciado como para tener hambre. ¡Wow! Luego dice para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo, su estado de ánimo no cambia ni por la abundancia, ni por la escasez, ni por el hambre, ni por la saciedad. Pablo es el mismo, anímicamente hablando. Pablo se enfrenta a la vida de la misma manera. Pablo podía estar muerto de hambre y usted no lo iba a notar.
Y podía estar llenito, como decimos nosotros, y tampoco lo iba a notar. Pablo podría haber estado en abundancia económica y usted no lo notaría. No que Pablo llegaba cuando estaba en abundancia con una túnica, la última. Una túnica de marca. No, no era eso. No es que usted a Pablo lo podía identificar. Cuando andaba sin nada, a Pablo usted lo veía porque andaba andrajoso, el pobrecito. Se ponía lo más para que los hermanos se dieran cuenta que le faltaba. No. Pablo era exactamente el mismo. Por eso él dice, yo estoy preparado. Y yo digo, Señor, esa es la riqueza que yo quiero tener. La riqueza de Pablo es la que me gustaría tener a mí. Y yo, mientras hacía este sermón, yo decía, Señor, ¿cómo se puede llegar a esto? ¿Y sabe qué? El Señor me respondió. Y me dijo que hay una manera de llegar a esto. Bueno, la única manera de llegar a esto es poniendo nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor de todo, el Señor de todo, el Señor de nuestra vida. ¿Me entiende? Es el Señor de la vida, el Señor de todo. Cuando decimos que es el Señor, es el Kyrios, es decir, el Señor de todo, de todos nuestros días, buenos o malos, es el Señor. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, entonces puedo disfrutar cada momento de la vida. Entonces dice que Él ha sido enseñado para estar saciado como para padecer hambre. Mire, cuando Pablo se refiere a padecer hambre aquí en este verso, no está usando un simbolismo, Ojo que no está haciendo... No. Nosotros, ¿alguna vez hay alguien aquí que ha padecido de hambre? Yo les voy a contar algo que yo experimenté cuando yo era pequeño. Yo cuando era pequeño, nosotros íbamos permanentemente siempre, mi familia nos llevaba donde mi abuela. Y allá donde mi abuela cuidaba niños. En esos años eran como casa de acogida de hoy, pero me recuerdo que era la Casa Nacional del Niño. Y mi abuela tomaba niños, a ella le pagaban por esos niños. Y yo llegaba a la casa de mi abuela y llegábamos todos los nietos de mi abuela. Bueno, producto de yo tener un padre alcohólico, el hijo de mi abuela era alcohólico, era además el hermano mayor. Eso significó una especie de distinción muy grande entre los nietos. Así que mi abuela, aunque yo me encantaba ir allá y me gustaba como niño porque habían otros niños con los que yo me relacionaba y eran muy cercanos a mí. Todo el verano a veces yo me iba, enero, febrero de vacaciones, y yo llegaba a esa casa. Me iban a dejar, yo llegaba a esa casa. Se supone que yo iba a veranear donde mi abuela, pero la verdad es que lo que yo iba era compartir con los niños de la Casa Nacional del Niño. ¿Por qué? Porque cuando llegaban todos mis otros primos, que eran algunos de la edad mía, mi abuela, cuando llegaba la hora de comer, tenía una mesa en el patio para los niños de la Casa Nacional del Niño, que eran los niños que ella cuidaba, y una mesa en el comedor central donde sentaba a sus nietos. Pero increíblemente yo no me permitían sentarme en la mesa de los nietos, sino que yo tenía que sentarme en la mesa con los niños de la Casa Nacional del Niño. Yo como niño no me daba cuenta de esa diferencia, de ese trato, no me daba cuenta. Ellos eran mis amigos, así que yo lo pasaba bien y disfrutaba. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta de esa diferencia. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque muchas veces y muchas noches, y yo lo recuerdo, muchas noches yo me fui a dormir con hambre. Y yo sé el dolor que produce el hambre. Tener hambre. Era tanto el hambre que a las 2 de la mañana, como yo dormía también en las literas que dormían los niños de la Casa Nacional del Niño, yo tenía 2 amigos ahí que eran Carlos y Claudio, eran 2 hermanos, y con ellos nos levantábamos a las 2 de la mañana y le íbamos a robar pan a mi abuela
en la cocina. A las 2 de la mañana nos levantábamos e íbamos a robarle pan y le sacábamos el pan a mi abuela y a las 2 de la mañana comíamos pan porque teníamos hambre. Yo creo que ese es el único recuerdo de hambre que yo tengo, de lo que es ir a acostarse con hambre y decir, tengo hambre, y que te digan, no hay más y no te vamos a dar nada más hasta mañana. Yo lo único que me recuerdo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él aprendió a pasar hambre. O sea, él no está haciendo ninguna exageración. Esto es así. Él pasó por hambre. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 26 y 27, él dice lo siguiente. Él dice que ha sufrido. ¿En qué? En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. O sea, no solo ha tenido hambre, también ha tenido sed. Y en muchos ayunos, luego dice, en frío, en desnudez y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nótelo, todo eso lo vivió el apóstol. Y él dice, y de eso yo aprendí. Fui enseñado. Y ahora, ¿qué pasaba entonces? La pregunta es, ¿qué hacía él? Bueno, yo era un niño, no tenía a Cristo en ese momento. Yo imagino que si es Cristo el que lo fortalece, lo que él hacía en los días de hambre es que él clamaba a Dios. ¿Dice amén eso, no? Señor, tú eres mi porción. Señor, tú eres mi pan. Aleluya. ¿Por qué no? Tú eres mi pan, Señor, y tú puedes alimentarme, aleluya, y tú puedes saciarme, aleluya. Estaré siendo muy espiritual con lo que estoy diciendo. Él está diciendo que padeció hambre, no solo hambre, también padeció sed. Y él aprendió, aleluya, en el hambre que sentía y en la sed que sentía, aprendió a confiar única y exclusivamente en su Señor. Aprendió a poner su esperanza en el Señor. Y entonces el Señor venía. ¿Y qué hacía? Lo saciaba. ¿Se da cuenta? Ahora, habían otros días donde él también no padecía hambre por hambre, sino que también ayunaba. Dejaba de comer. Y vivía el proceso también voluntariamente. Ahora él dice, todo lo hacía por amor a las iglesias, por amor al mensaje, a su llamado, a su carga que él tenía. ¿Sabe que cuando yo leo esto digo, estas son las verdaderas marcas de un apostolado? Y no las marcas de los vehículos, de las prendas de ropa y de las joyas de los supuestos apóstoles de hoy día. ¿Ha visto los apóstoles de hoy día? Que parecen más narcotraficantes que apóstoles en realidad. Especialmente los centroamericanos. Así es como llega entonces Pablo, ¿veo? Ese es el contexto. Yo lo llevé por el contexto. Así es como llega Pablo entonces a esta expresión maravillosa. Ahora él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como una conclusión, ¿vio? En el todo él está involucrando, ¿qué cosa? Bien, muy bien, está aprendiendo griego. Rápido. Una lección express. Todo es todo. Él aprendió. Y él dice, todo lo puedo, ¿dónde? En Cristo. Pero todo en el contexto es todo aquello que viene en contra. Todo lo que significa circunstancias difíciles, adversas. Esta es la verdad que sustenta todo lo anteriormente dicho. Es Cristo quien puede fortalecernos para poder enfrentar cualquiera sea nuestra situación.
todo lo podemos soportar. Yo le hubiese añadido a esta expresión. Todo lo podemos soportar en Cristo. Aleluya. Los creyentes podemos permanecer contentos en Cristo porque confiamos en su poder. El contentamiento, el gozo y la felicidad proviene entonces de mi confianza puesta en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Por eso hay un salmo que a mí me encanta muchísimo y que dice: los enfermos alaben a Dios en sus camas. Aleluya. No dice no puede estar enfermo si ama a Cristo. No dice eso. Dice los enfermos alaben a Dios. No está diciendo van a ser sanos. Dice simplemente alaben. ¿Están enfermos? Alaben a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y háganlos en sus camas, dice. Gloria a Dios. Así que cualquiera sea la circunstancia y la situación, lo vamos a poder sobrellevar porque en Cristo reposa nuestra fortaleza. Si entendemos esta verdad, entonces seremos fortalecidos en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Seremos fortalecidos en Cristo en los días de necesidad y en los días de abundancia. Seremos fortalecidos en Cristo en los días de salud y en los días de enfermedad. Aleluya. La palabra todo involucra cualquier situación que pareciera ser una amenaza, involucra toda situación que pudiera intentar destruirnos. Hoy, frente a tu momento difícil, frente a esa situación que te está desgastando por dentro, esa situación económica o de salud que debes enfrentar, puedes decir esta mañana: yo puedo seguir adelante porque en Cristo soy fortalecido para enfrentar ese momento. Aleluya. ¿Podrás decir eso tú esta mañana? Esto que está complicándome la vida, lo puedo sobrellevar. No en mis fuerzas, porque por mí me daría por vencido, tiraría la toalla. Esto que me está golpeando permanentemente, lo puedo sobrellevar. ¿En qué? En Cristo. Porque Él me fortalece. Aleluya. Él nos fortalece. Él nos mantiene de pie. En Cristo somos fortalecidos. Tu felicidad no está basada en la abundancia de las cosas, ni tampoco se puede ver afectada por la falta de ellas. Esto me encanta, es el equilibrio. O sea, mi felicidad no está en lo que tengo, ni tampoco mi felicidad se va si desaparece lo que tengo. Mi felicidad, mi contentamiento, mi seguridad está puesta en la persona de Jesucristo. Aleluya. O sea, de la única manera que yo quedase sin contentamiento, sin gozo, sin felicidad, es que dejara de contar con el Señor Jesucristo. Pero mientras Él sea mi fortaleza, tu fortaleza, entonces tú tienes garantía del gozo, del contentamiento. Esta felicidad entonces no implica que no queramos avanzar, significa que no vamos a estar frustrados si no lo logramos. Significa entender que lo que estamos viviendo es transitorio, es temporal. Eso significa. Si entendemos que es Cristo quien nos fortalece, entonces nos alegraremos independientemente de la estación en la que nos encontremos. Es por eso que hoy te invito a escoger ser feliz. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Antes de ayer andaba con una de esas crisis que yo tengo y me levanté en la mañana, algo dije, no sé, fue una talla, un chiste. Y mi esposa me dijo, y aún así el ánimo no te cambia, me dijo. Y yo me quedé pensando después, y mire, me sirve ahora para el sermón. Y yo me quedé pensando, y créame que yo lo pensé, dije, oye, sí, pues el ánimo no me cambia. Pero esto no es una cuestión personal, no es que yo vine con un ánimo incorporado cuando nací, ni nada, ni mucho menos. Sino que porque creo que tiene mi asidero en Cristo Jesús. Creo que es Cristo el que nos mantiene con ánimo. Que vemos de las cosas difíciles, complicadas, una salida. Perlas preciosas en medio del fango, del barro. ¿Quién extrae perlas en medio del barro? ¿Quién? Solo quienes saben que en Cristo está su fortaleza. Aleluya. Así que yo te invito a que independientemente de la estación en la que nos encontremos, escojamos ser feliz. No esperes que las cosas cambien para añadir gozo a tu vida. La razón por la que ya es una realidad el gozo es porque Cristo es tu fortaleza. Así que nada más podría añadir gozo y contentamiento a tu vida desde que conociste a Cristo. Nada puede añadir más gozo que lo que ha añadido Cristo a tu vida. Y nada podría quitarte ese gozo y ese contentamiento. Tenga la gracia de disfrutar cada temporada. Amén. Debe estar satisfecho y agradecido donde está ahora. ¿Puede agradecer al Señor donde está ahora? Gracias, Señor. Me encantaría algo mejor. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, no es resignación. No le estoy enseñando resignación. Le estoy enseñando a tener un buen comportamiento frente a las circunstancias. Un comportamiento bíblico de fe, donde está su confianza. Señor, gracias por lo que hoy estoy viviendo. Señor, me encantaría que pudiera ser mejor. Pero si esta jornada y esta temporada me toca esto, Señor, aquí estoy. Lo agradezco, lo disfruto y te bendigo y te honro y te exalto y te glorifico con todo mi corazón. Bendito sea su precioso nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Seguramente esté donde no quiere estar, pero recuerde, Dios tiene un plan para usted y está trabajando para eso. Aleluya. Así que siga contento, tenga un poco o mucho, siga contento. Amén. Y con esto no le estoy diciendo que ponga una sonrisa mentirosa en su cara. El contentamiento no es simplemente la expresión del rostro. El contentamiento es una actitud. Diga conmigo, el contentamiento es una actitud. Amén. Esto no se trata de andar riendo todo el día, ¿sí? No, porque entonces no le dirían que usted tiene contentamiento. Le dirían que usted sufre de alguna locura. Señor, ¿cómo lo enfrenta esto? ¿Cómo enfrenta el momento difícil? Y mire, esta puede ser una palabra profética para alguien. Tal vez esta próxima semana a usted le den una noticia que no quería escuchar. Y tal vez esta palabra está siendo profética para usted. Dios lo está preparando para el día malo. A lo mejor usted dice, pastor, esto no es mucho para mí porque yo estoy bien, tengo todo relativamente en orden, las cosas andan relativamente bien, así que
Pero puede ser que mañana las cosas se empeoren. Usted se va a tener que acordar de esta palabra. Amén. Usted va a glorificar al Señor de la misma manera como lo hizo cuando las cosas estaban bien. Siga contento, siga avanzando. Mire lo que dice, con esto estoy concluyendo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, pero gran ganancia. ¿Cuánta ganancia es? Mucha ganancia. Es la piedad acompañada de contentamiento. Oh, gloria a Dios. Es una gran ganancia. Ahí está nuestra ganancia. ¿Dónde? En la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y por qué dice? Mire, y el apóstol añade aquí y nos da la razón de esto. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Eso es una verdad o no es una verdad? Y mire cómo concluye el verso. Así que ¿qué? Este no lo predican los de la prosperidad. Este texto no lo predican, hermano. Nunca va a escuchar usted a un predicador del evangelio de la prosperidad este verso bíblico. Ellos lo sacan de la Biblia. Mire lo que dice. Así que uno de la prosperidad diría, oh, es que Pablo no tenía la revelación que tenemos nosotros. Eso diría. Pablo era una persona resignada. No, simplemente que Pablo aprendió a poner su esperanza en Jesucristo como corresponde. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Según estos versos, no solo se trata de aceptar la circunstancia que estamos atravesando, sino también de cultivar una actitud de gratitud independientemente de ella. Eso es lo que está diciendo Pablo. No importa lo que estamos atravesando, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, aleluya. Tomando como lección entonces el contentamiento, ya que este no es un estado, sino una decisión. Yo decido tener una actitud de contentamiento frente a lo que estoy viviendo, porque mi contentamiento se sustenta en la fortaleza que recibo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esto que estoy viviendo y que estoy atravesando, aunque no lo quisiera, lo recibo, aleluya, con la fortaleza que viene del cielo. Si esto me tocó vivir, lo voy a vivir, aleluya. Lo voy a soportar, no en mis fuerzas, sino que en el poder que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar contento, y voy a estar alegre, y voy a estar agradecido, y lo voy a honrar y lo voy a bendecir, aleluya. Y aún no cambie mi suerte, voy a seguir honrándolo a Él. Bendito sea su nombre. Recordemos que el invierno siempre trae la primavera. ¿Cuántos creen eso? El invierno siempre trae la primavera. Aprenda a estar contento en cada estación, porque todo lo puede enfrentar por medio de la fortaleza que le entrega nuestro Señor Jesucristo, porque en Él somos fortalecidos. En Cristo somos fortalecidos. En Cristo somos fortalecidos. En Cristo soy fortalecido. Aleluya. En Cristo soy fortalecido. En Cristo soy fortalecido. Aleluya.
Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Aleluya, y levante sus manos al cielo, levántelas al cielo y dígale: en ti yo soy fortalecido. Vamos, ahora usted le responde al Señor.